Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación de estas lecturas de hoy lunes 6 de febrero del 2023. Vamos a leer la primera lectura que es tomada del primer libro de la Sagrada Escritura, que es el Génesis, capítulo 1, del 1 al 19. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad, y la llamó día, y la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas, para que éstas queden separadas, y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas, una parte de ellas quedó debajo de la bóveda, y la otra parte quedó arriba de la bóveda. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra, y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas, que den semilla, y árboles que den fruto, y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas y hierbas que dan semilla, y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces Dios dijo que haya luces en la bóveda celeste, que alumbre la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar el día y la pequeña para alumbrar la noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra, de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, leamos el Salmo responsorial. Goce, es el Salmo 103. Goce el Señor con sus obras. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las ondas se oye su canto. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es tomado de Juan Marcos capítulo 6, del 53 al 56. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atrancaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues pasemos a leer el principio, los primeros versículos de este capítulo del Génesis, para que veamos qué es lo que nos indica. Recuerden que el libro del Génesis se le atribuye el escrito a Moisés, ¿no? A lo mejor tenía ahí alguna geógrafo que era el que le escribía, o posiblemente mismo Moisés estuvo escribiendo esto. No se sabe, ¿eh? O sea, es una cosa que podríamos nosotros inventar, y se han dicho muchas cosas. Hay gente que dice, lo escribió Moisés. A otra gente dice, no, lo escribió un geógrafo y se lo dictó Moisés, ¿no? Lo que sí sabemos, lo que sí nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Es que, por ejemplo, tenemos que tener conocimiento de lo que significa cada cosa. Por ejemplo, la palabra Génesis en nuestro idioma significa el comienzo, el origen, cómo se dieron las cosas, ¿sí?
Entonces, eso es muy importante para que lo tengan ustedes. Y que pues todo fue hecho por nuestro Padre Dios. Sí. Este, y claro, usó toda dicen por allí algunos científicos, ¿no? Usó tecnología de punta, ¿no? Nuestro Señor es el amo y Señor de todo el universo, de todas las galaxias, de todo lo que existe, lo visible y lo invisible para nosotros. Y todas las cosas astronómicas, todas las cosas físicas, todas las cosas científicas que hemos estudiado nosotros con respecto a la creación de este planeta, que posiblemente haya sido así, todo eso fue formado por el poder de nuestro Padre Dios. Pero veamos cómo lo dice este escritor de una manera, pues, sublime, de una manera, pues, diría yo, simbólica, hasta simpática, ¿no? Porque sí, se nos hace una cosa de risa, y ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Esto no lo podemos leer ni entender de una manera literal, porque caeríamos en errores. Por eso les digo que es una forma simbólica, ¿sí? Lo más importante aquí es que sepamos que Dios es el creador de todo, ¿sí? ¿Cómo comienza? Dice, ahora sí que cómo comienza el comienzo, ¿verdad? De esta lectura. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Fíjense cómo pone el escritor, el cielo y la tierra. O sea, todo lo que existe, ¿sí? Y nuestro planeta Tierra. O sea, todo lo que existe fuera de la Tierra. Es lo que va a entender. La Tierra no tenía entonces ninguna forma. Hoy sabemos que pues no es totalmente una esfera, ¿no? Está achatado de sus polos, según los estudios astronómicos. ¿Sí? No tenía entonces ninguna forma, dice la Tierra. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad. ¿Sí? O sea, era un nada, un nada. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Ah, caray, aquí ya hay agua. Se movía sobre el agua, el Espíritu de Dios. Fíjense cómo, iniciando la literatura, iniciando este libro, quien haya sido, tanto el geógrafo sagrado o como Moisés, nos habla ya del Espíritu de Dios. Y hoy lo conocemos al Espíritu de Dios como el Espíritu Santo. Y hoy sabemos que el Espíritu Santo es el reino de Dios. Y hoy sabemos que el Espíritu Santo nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado 50 días después de su resurrección, 10 días después de su ascensión. El Espíritu Santo es la herencia que nos deja. Y todos nosotros tenemos ya el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y tenemos poderes, dones, así le decimos, dones del Espíritu Santo. Y que los tenemos que poner en acción para el bien de los demás. Fíjense todo lo que les estoy yo explicando. Y aquí se habla ya del Espíritu de Dios. O sea que nuestro Padre Dios, Jesucristo, como nosotros le conocemos como Jesús, que es el que Dios Hijo, y el Espíritu Santo siempre han existido. Son las tres divinas personas con que nuestro Padre Dios se nos ha querido revelar a nosotros. Siempre han existido. Siempre. Lo que pasa es que pues, a veces no le ponemos atención. El Espíritu de Dios aquí ya se hace presente. ¿Sí? Pero ya existe también Jesucristo, como le decimos nosotros, ¿no? Dios Hijo, ya existe también. Sí, pues es un mismo Dios en tres divinas personas. Vuelvo a reiterarles como Dios ha querido que nosotros lo conozcamos. Sigue diciendo entonces, Dios dijo, según el geógrafo dice, que haya luz y hubo luz. Nuestros astrónomos pues ya nos han dicho cómo se suscitaron posiblemente estas cosas. ¿Sí? Bueno. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Fíjense cómo dice la geógrafa, ¿no? Ay, se dio cuenta que estaba bien. Ay, entonces, ¿verdad? La separa de la oscuridad, ¿no? O sea, Dios hace todo. No hay necesidad de que lo haga, que diga, ay, a ver, voy a ver si lo hice bien. Es curioso la geógrafo, ¿no? Que escribe esto, ¿no? Sí. Al ver que Dios, la luz era buena, la separó de la oscuridad. Quiero decirles a ustedes que pues ese es un significado de lo bueno y lo malo. Lo bueno es las cosas de Dios, Dios mismo, y lo malo es la equivocación, la ausencia de Dios. Acuérdense que la oscuridad es la ausencia de la luz. ¿Sí? Esa es la oscuridad. El pecado es la ausencia de Dios. Dios es la luz. Lo contrario a Dios es el pecado, que es la oscuridad. Y la llamó día, y la oscuridad la llamó noche.
De este modo se completó el primer día. Bueno, pues nosotros ya sabemos, ¿no?, que cuando es de día y cuando es de noche. Sí, tenemos aproximadamente 12 horas de día y 12 horas de noche. Y porque nuestro globo terráqueo pues está dando vueltas, ¿sí?, de rotación. ¿Sí? Vamos avanzando del lado derecho y sale, por decirlo así, sale, ¿no? Más bien nos presentamos ante el sol del lado este, ¿verdad? ¿Sí? Y se oculta del lado oeste. ¿Sí? Bueno, entonces estamos dando vueltas. Y una vuelta son 24 horas para nosotros, según el tiempo que nosotros le hemos diagnosticado, ¿verdad? Sí, todo eso, bueno, ya lo sabemos, ¿no? En aquel entonces, pues, aquí estaba escrito así, de esta manera, ¿no? Sí, de este modo se completó el primer día. Sí, pues sí, una vuelta de globo terráqueo, pues se completa el primer día. Pero aquí dice que se completó sí, del primer día de la acción de Dios. Pero para que todo esto se suscitara, pudieron haber pasado millones de años para que se suscitara esta formación, ¿sí?, de la luz y de la oscuridad. En el número 6 dice: después Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y la otra parte quedó arriba. ¿Sí? La parte de arriba la llamó cielo. Hagan de cuenta que éramos puro mar. Y saliendo del mar, miras hacia arriba, pues hay puro cielo, ¿no? Puras nubes, puro firmamento. De este modo se completó el segundo día, ¿se dan cuenta? Primero la luz, la oscuridad, Dios y la ausencia de Dios. ¿Sí? Y después queda, ¿sí?, lo que es la parte seca, o el firmamento, el cielo, ¿sí?, y el agua que está reunida en un solo lugar, que es el mar, ¿no? Bueno, segundo día. Y para que esto sucediera, pasaron millones de años. Si no es que sea un día de 24 horas, por eso caemos en errores. Entonces Dios dijo que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco, o sea, para que haya tierra, ¿no? Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra y el agua que se había juntado la llamó mar. ¿Sí? También para que se pasara todo esto pasaron millones de años. ¿Sí? Al ver Dios que todo estaba bien, o sea, el geógrafo dice que Dios hizo que todo estaba bien, entonces siguen, ¿no? Me está saliendo todo muy bien, como si estuviera haciendo una maqueta, ¿no? Dios. Ay, está geógrafo. Si fue Moisés, bueno, pues fue Moisés. Si no fue él, bueno. Dijo que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas, que den semilla y árboles que den fruto. ¿Sí? Y así fue. A lo que voy es de que debemos de entender que Dios fue creando todo. La luz, la oscuridad, el cielo, el mar y la tierra y toda la flora. Y al rato toda la fauna. ¿Sí? Bueno, la tierra, dice aquí, produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien, ¿no? Insiste la geógrafo, ¿no?, de que Dios se estaba dando cuenta. Ay, si me está saliendo todo muy bonito. A ver, de este modo se completó el tercer día, se dan cuenta. Y para un día, pues eran millones de años para que se formara este planeta. ¿Sí? Bueno, ya cuando más o menos está todo este asunto, dice: entonces Dios dijo que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. ¿Sí? Y bueno, pues aquí nos está mencionando que dice que en la bóveda celeste que alumbre la tierra, pues sabemos que es el sol, ¿no? Y separen el día de la noche. Pues le damos vuelta, ¿eh? Y bueno, viene la noche, como tenemos un movimiento de rotación. Y para que se cumpla un año, pues tenemos que hacer una vuelta de traslación alrededor del Sol, que no es una circunferencia, es una forma como de ovoide. ¿Sí? No crean que es así redondito, redondito, no. Es más o menos así como un ovoide, ¿no? La vuelta que damos, que se llama traslación, o sea, el planeta da una vuelta al Sol de una manera de como tipo ovoide. ¿Sí? Y nosotros, el planeta en su propio eje está rotando, y eso es de rotación, y son 24 horas lo que decimos nosotros, ¿no? Bueno, y así fue. Dios
las dos luces, la grande para alumbrar el día y la pequeña para alumbrar la noche. Sí, pues la más grande el sol y la más chiquita. Sí, pues Dios hizo todo. ¿Sí? Y todo se fue formando por explosiones, por fenómenos astronómicos, pero todo eso fue precisamente porque Dios fue realizándolo de esa manera o permitió que las cosas se fueran dando de esa manera. Por eso es muy importante entender que Dios no es una persona como ser humano. Debemos entender que Dios no es una fuerza, que Dios no solamente es una energía, no. Dios es el Todopoderoso y no podemos entender, ¿sí? Nuestro cerebro no tiene la capacidad de entender, ¿sí? En su totalidad quién es Dios. Nos ha permitido nosotros conocerlo, amarlo y servirlo de una manera y nos ha invitado a que lo conozcamos, lo amemos y lo sirvamos. Sí, pero nuestro cerebro no tiene la capacidad para poder entender exactamente quién es Dios. Bueno, sigue diciendo que también hizo también las estrellas, ¿no? Ya sabemos que son las estrellas. Cuando las vemos, pues son planetas o son soles que están a miles, ¿sí? O millones de años luz, ¿no? Bueno, Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra, de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día, número 4, ¿no? Sí. Bueno, y hasta aquí se queda esta pequeña lectura del libro del Génesis. Lo importante aquí es que nosotros veamos y sepamos que Dios es el creador de todo. ¿Cómo lo hizo? Con todos esos fenómenos astronómicos, con todos esos fenómenos físicos, si ustedes le quieren llamar así, y que de alguna manera pues lo debemos de ir entendiendo, porque pues muchas veces nosotros lo queremos entender de una manera pues así a grandes rasgos, y pues no, o sea, la situación es que debemos de entender que Dios es el creador de todo, de todo. Y ya vimos ahorita cómo nos lo acaba de explicar. Y el Salmo responsorial nos está diciendo algo similar, ¿verdad? ¿Sí? El Señor nos ha creado, ¿sí? Ha creado la flora y la fauna, ha creado la tierra, el cielo, el mar, todo, ¿sí? Los planetas, todas las galaxias. Dice, goza el Señor con sus obras. Bendice alma mía al Señor. Es lo que debemos hacer, siempre bendecirlo. Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Así le cantaba, le decía el rey David a nuestro Padre Dios. Yo creo que por eso lo perdonó y por eso lo quería mucho, porque pues, era buena onda, al final de cuentas en su profundidad, ¿no? Una profundidad pues muy profunda en su corazón de David, ¿no? Pero bueno, asentaste la tierra sobre sus cimientos, fíjense, pues lo está recordando el rey David, y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las hojas se posaron sobre las montañas. ¿Sí? Acuérdense de cuando se inundó el planeta, ¿no? En la época de Noé, que así nos dice la historia. 40 días y 40 años estuvo lloviendo y se inundó. Él se metió en su arca, ¿no? Difícil de hacer una arca, ¿no? Y todos han dicho, ¿cómo la pudo hacer él solo con sus hijos? ¿No? Pues eran unos super ingenieros. Acuérdense que Dios los estaba dirigiendo para hacer las cosas. Es que la gente es muy nefasta, ¿no? Dicen, ni un ingeniero podría hacerlo sin la maquinaria que se pudiera lograr, y se hacen preguntas de cómo los animales carnívoros no se comieron a los animales que estaban ahí, y cómo les dio de comer a los carnívoros, y cómo les dio de comer a los que comían hierba, ¿no? Si pues qué metió alimentos o cómo le hizo, todo quieren saber, ¿no? De una manera muy exhaustiva, ¿no? Lo importante es saber que Dios les dijo que se iban a salvar, ¿no? Sí, eso es lo importante. Acuérdate que la Sagrada Escritura es una historia de salvación, no es una historia cronológica, explícita ni informativa. Es una historia de salvación en la que se nos está presentando, sí, datos muy contundentes de qué es lo que debes de tú de hacer para cumplir con Dios. ¿Sí? Si Dios hubiera querido, pues nos dice todo, ¿no? Fíjate cómo le voy a hacer para que les den de comer adentro del arca,
Noé también sembró y ahí salió, o guardó semillas, ¿no? En costales, ¿no? Para dar de comer a los animales que no eran carnívoros. Y a los que eran carnívoros, bueno, pues entonces ahí les dio de comer también, ¿no? Sí, a los leones y a los tigres, pues a lo mejor les dio ovejas, corderos o cerdos para que duraran esos 40 días, ¿no? Y a lo mejor, pues, ¿cuánto dura un león sin comer? ¿No? Y cuando come, ¿a poco creen que desayuna, come y cena un león? Digo, no les voy a dar yo datos fidedignos porque ni los conozco así con exactitud, pero lo pueden ustedes investigar, ¿no? Pero para tirar todas esas nefastas ideas y preguntas que muchos se hacen, ¿no? Con respecto a eso. Bueno, asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás, la cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes, ¿sí? Y así tenemos agua para beber, ¿no? Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. Desafortunadamente, pues hemos contaminado los ríos, ¿no? Y ya no puedes tomar agua de los ríos porque está contaminada, ¿no? Pues la gente va y orina y defeca y mata animales o mata a las personas y se contamina, ¿eh? En las aguas, ¿no? Sí. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. Pues, la tierra está llena de tus criaturas, o sea, toda la fauna, ¿no? Bendice alma mía al Señor. Pues sí, hay que darle gracias a Dios, bendecir al Señor por todo lo que hizo, ¿no? Y acuérdense que todo esto, pues nosotros nos servimos de toda la flora, la fauna de nuestro planeta, que lo estamos echando a perder, ¿eh? Lo estamos contaminando. Vayan a ver cuántos ríos están contaminados por nuestra basura, por nuestros desechos de nuestras empresas e industrias, y el mar. Hay mares que están llenos, llenos de basura, y principalmente de lo que ahora le dicen el PET, ¿no? Es plástico, ¿no? No, 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 o sea, de veras que somos un desorden, somos una porquería de seres humanos, ¿no? No sabemos cuidar lo que Dios nos dio, lo que Dios nos ha regalado para nuestro servicio, para nuestra manutención, para nuestra vida, para nuestra felicidad. Sí, pero todo esto es porque el maligno hace que tú tengas poco valor y tú tengas una actividad negativa, errónea y malvada. Sí, porque el Caín pues se sigue presentando, ¿no? Que es la maldad. Sigue Caín en el mundo, sí, destruyendo a Abel y queriendo destruir también a Seth, al otro hijo, ¿no? Del género humano. Bueno, es otra historia. Dice aquí, vamos a leer el Evangelio, Juan Marcos, capítulo 6, del 53 al 56. ¿Qué nos dice? En aquel tiempo terminaba la travesía. Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atrancaron ahí. Entonces nos damos cuenta cómo Jesús pues se seguía transportando en las lanchitas. ¿De qué? ¿De quién eran las lanchitas? Las barquitas pues de Simón, ¿verdad? Sí, el pescador, ¿no? Sí, bien. Acuérdense que el mar de Galilea es un mar, no es salado, es dulce, pero le dicen mar. Y tiene varios nombres, ¿no? El mar de Galilea, pues es el efectivo. Pero también le dicen el mar de Tiberíades, ¿no? Porque Tiberio César pues, construyó un palacio ahí a las orillas del mar de Galilea porque se sentía muy, muy importante, ¿no? Dice, es mi mar, ¿no? Sí. O le dicen Genezaret, también le dicen el mar de Genezaret. Y atrancaron ahí, apenas desembarcados, la gente los reconoció y se pusieron a recorrer toda la comarca, todo el lugar. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, pues le llevaban a los enfermos en camillas. Pues sí, a Jesús lo seguían porque curaba a los enfermos de todas las enfermedades, de todo. Entonces siguen a Jesucristo, ¿por qué motivo? Pues porque le piden milagros, porque le piden a ustedes que tengan trabajo, que tengan salud, que tengan dinero, que tengan una buena familia, sí, que tengan cosas materiales. Por eso siguen a Jesús. Pero no lo siguen a Jesús por conocer su doctrina. No siguen a Jesús por cumplir su doctrina. No siguen a Jesús porque saben que tienen al Espíritu Santo que Él nos ha regalado, que es la herencia.
No siguen a Jesús porque saben que deben de ponerse a trabajar en el bien de los demás, ¿no? Lo siguen por una cosa mundana y terrenal y material, pues era lo mismo. En principio, así la gente seguía a Jesucristo, por ese mecanismo, por ese objetivo, que curar a los enfermos. Tengo mi enfermo en casa, se lo llevo a Jesús para que lo cure. De la enfermedad que ustedes quieran y manden, ¿no? Ciegos, sordos, paralíticos, tullidos, leprosos, de alguna otra enfermedad, ¿no? Yo recuerdo que cuando Pablo andaba con Timoteo en la prédica, Timoteo cada rato se enfermaba del estómago, según las escrituras, ¿no? Y Pablo le dijo, ya no tomes agua, mejor toma vino, porque el agua te está enfermando. Pues sí, porque a lo mejor estaba tomando agua del río que estaba contaminada por orines, por excremento, por la muerte de un animal, por la muerte de un ser humano, y tomaba agua y pues tiene muchas bacterias, está echada a perder. Antes la gente no hervía el agua, no había purificadoras, no le echaban yodo para purificar el agua, ni cloro para purificar el agua, no sé. Entonces tomaban el agua de los ríos, que muchas veces el agua de los ríos estaba contaminada. Y eso le dice Pablo a Timoteo, ya no tomes agua, mejor toma vino porque estás enfermando del estómago muy seguido. Bueno, pues había muchas otras enfermedades, las mismas que hay hoy, las mismas. La gente se moría de algo, ¿y por qué se murió? Pues quién sabe. Estaba muy joven y se murió, estaba parado de pie y pum, se cayó. Es que Dios dijo, se muere y se muere. No, es que le ha de haber dado un paro cardíaco porque, pues a lo mejor tenía mucho colesterol, ¿no? Muchos triglicéridos, ¿no? ¿Sí? O algunos otros, pues se enfermaban, les daba fiebre y no sabían que por qué le daba fiebre y le ponían compresas de agua, no sé, y le echaban y etcétera, etcétera, ¿no? Hacían todo lo posible en aquel entonces y la persona se moría, a lo mejor tenía una infección intestinal, a lo mejor tenía una infección en los pulmones, a lo mejor, pues sí, porque a lo mejor no se cuidaba y entraba a lo frío, a lo calor y se enfermaban de gripe, de catarro, no sé, ¿no? Las enfermedades siempre han existido. Desafortunadamente en aquel entonces pues no sabían de qué se moría la gente. La gente se moría muy joven, ¿eh? No crean que llegaban todos a viejos, ancianos, no, eran muy pocos, ¿no? Y yo se los puedo explicar esto porque lo pueden ustedes ver en la historia de aquí de América, en la historia de aquí de México, porque estamos en México, en donde los pues príncipes o reyes o gobernadores o que teníamos aquí los indígenas, pues se morían muy jóvenes, a los 20, 30 años se morían. También en Egipto pasaba lo mismo, ¿eh? O sea, no crean que duraban mucho. Sí había unos que tenían la suerte, por decirlo así. Dios les daba la oportunidad de que no se enfermaran y no se murieran jóvenes, ¿no? Y llegaban a los 50, a los 60, 70 años, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya no hablemos de Abraham porque sí duró más de 100 años, pero bueno, es otro asunto. Y aquí vemos cómo entonces la gente a nuestro Señor Jesucristo le llevan a todos los enfermos. Por eso siguen a nuestro Señor Jesucristo. Por eso. Porque los cura. ¿Sí? No tanto porque quieran aprender la palabra de Dios, a conocer y servir a Dios, sino necesitaban de Dios, simple y llanamente. Le llevaban a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejase tocar al menos, sí, su manto. ¿Sí? Y los que lo tocaban se curaban. ¿Se acuerdan de esa mujer que duró 12 años sangrando? Bueno, pues algo así parecido le pasaba a toda esta gente. La primera lectura nos dice que Dios hizo todo. Aquí nos dice que Jesucristo cura a todos. Es Dios. ¿Y qué nos dice el rey David? Pues hay que darle gracias a Dios por todo lo que hace. Pero qué lejos estamos nosotros de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha hecho, por todo lo que nos ha dado, ¿sí? Y por estar todavía con nosotros. Si Dios quisiera, ya hubiera destruido a Caín, ya hubiera destruido al mal. ¿Sí? Fíjense lo que les estoy diciendo. Ya hubiera destruido a Caín, al mal que habita en la tierra. ¿Sí? Mismo Jesucristo lo dijo cuando estaba con Pilato. ¿Sí? Mi reino no es de este mundo. Es un reino muy vano. No es ser rey del planeta Tierra. Ay, por favor. Nuestro Padre Dios es el rey. Jesucristo es el rey de todo. Es el rey de reyes. No de rey de reyes mundanos, sino rey de reyes de todo, de todas las galaxias, de los universos, de todo lo que existe. Lo visible y lo invisible. ¿Sí? Para nosotros. Entonces, nuestro Señor
nos dice aquí, ¿sí?, que está siempre con nosotros y Él nos ayuda y nos apoya, ¿sí? Pero hay que conocerlo, hay que amarlo y servirle. Si tú conoces a Dios, pues lo vas a amar, o sea, el amar es estar contento con Él, ¿no? Y servirle lo vas a hacer con mucho ahínco y con mucha devoción y con mucho amor, porque te nace, es el amor, ¿no? Que te nace por servirle a nuestro Señor. Pues yo te pregunto, ¿quisieras tú ser el servidor del presidente de México o quisieras tú el servidor de Dios? Digo, no creo que vayas a contestar equivocado, ¿no? Son preguntas que muy fáciles, ¿no? ¿Quisieras tú ser servidor, ¿sí?, de un pueblo, ¿sí?, de la gente, ¿sí?, o ser servidor de nuestro Señor Jesucristo? Pues te digo, no creo que te vayas a equivocar, ¿no? ¿Sí? Hay que servir con el poder del Espíritu Santo. Y el servicio es hacia los demás, ¿sí? A la gente que necesita, ¿sí? A la gente que necesita que le apoyemos, porque nosotros somos enviados de Dios para los demás, para poderles ayudar, ¿sí? Y para esto pues necesitas conocer su palabra, ¿no? Para que cuando te llegues en un determinado momento y dices, ¿qué hago en este momento? ¿Qué hago? ¿Qué le digo a esta persona? ¿Sí? Eso está mal. No puedes, ¿sí?, matar, ¿sí? No puedes tú dañar a un niño. No puedes tú dañar a una mujer, ¿sí? No puedes tú robarlo. Mejor déjalo ahí y dáselo a su propietario. Pero es que lo tiró, pues es que ni se dio cuenta. No, tienes que devolvérselo. Pero es que si trae dinero en el monedero y la verdad es que yo necesito dinero, pues sí, pues ponte a trabajar. Es que no encuentro trabajo, pues esa no es la forma. Eso el maligno te lo está poniendo, te lo está brillando para que hagas lo contrario. Son muchas cosas que podría yo ahorita decirles porque nuestro Señor Jesucristo muy claramente dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sí?, a la mujer que estaba ahí, que la llevaron para que nuestro Señor la juzgara, el maestro. ¿Y qué hizo nuestro Señor? A todos los corrió, diciendo, pues que, órale, pues que tire la primera piedra, sí, es que esté libre de pecado, pues todos tenemos, nadie. ¿Quién es el que nos debe de juzgar? Dios. Entonces no juzgues a nadie. Te digo, te puedo decir muchas cosas, pero bueno, te lo dejo hasta ahí. Puedes volverlo a leer con más calma y te vuelvo a reiterar, el Génesis es un libro simbólico. No lo puedes tú entender literal. Los días no son de 24 horas. El Espíritu de Dios ya se movía ahí y es creador Dios de todo. Hasta el día 4, ¿no? Pero no son días de 24 horas, son acciones. Y ya sabemos, para que se hubiese necesitado una cosa, pasaron miles de millones de años en este planeta. Que Dios te bendiga.